Hola, quiero empezar esta nota sobre la amnistía con un caveat, una salvaguarda conceptual. Hay situaciones de profundos y largos conflictos que en ciertas ocasiones aconsejan medidas de amnistía. Un ejemplo obvio es, por ejemplo, los acuerdos de paz que ponen fin a guerras prolongadas, donde la desmovilización y el desarme incluyen amnistías con diverso grado y alcance. Entonces, no toda amnistía, aunque será siempre polémica, es a priori ilegítima. Pero esta, la de Boluarte, sí que lo es, de profunda e insubsanable ilegitimidad. Y no solo lo es desde la perspectiva de las leyes y convenios internacionales suscritos por el Perú y que tienen carácter constitucional en nuestro país. Pero esa ley es también ilegítima desde el prisma de leyes y realidades de la guerra, el terrible conflicto interno que vivimos. Fue necesario aceptar las torturas, las matanzas clandestinas como el precio ingrato pero necesario para conseguir la victoria en una guerra despiadada y cruel. ¿Fue ese el ingrato pero inevitable costo colateral de la victoria? No, no fue inevitable, en lo absoluto. Por lo contrario, la sedicia, la brutalidad asesina, el terror sobre la población civil desarmada impidió muchas veces la colaboración de esta, que sufría el terror de Sendero y que una y otra vez se vio atrapada en la diabólica alternativa de morir a manos de los senderistas o de los uniformados. Hay que entender, sin embargo, que a la vez, en esa guerra interna, hubo un gran número de oficiales, especialistas, tropas, que cumplieron a cabalidad su misión de proteger a la población combatiendo al senderismo sin guerra sucia. Pelearon con arrojo y valor en escaramuzas y batallas de gran violencia. Participaron en muchos combates, emboscadas y persecuciones. Dentro de ellos, por ejemplo, el capitán del ejército Amador, su seudónimo, en Sibia, en 1983. El mayor de la entonces Guardia Civil, Fernando Muñoz, en Saxamarca el mismo año. Son dos ejemplos, entre muchos otros, sobre el papel decisivo y en ocasiones providencial de oficiales y contingente de la fuerza de seguridad en proteger y salvar a los pueblos que el destino les llevó a servir y que dejaron, como en los casos mencionados, una memoria de gratitud que perdura hasta hoy. Pero no solo fue el caso de los uniformados. En el BRAE, el papel decisivo en la derrota de Sendero fue el que protagonizaron los DECAS, las unidades de autodefensa campesina que lograron vencer al senderismo luego de largos tiempos de batallas que hicieron del BRAE el escenario más letal, más mortífero de la guerra interna. En sus primeros combates, los todavía incipientes DECAS, que ya contaban con el innato talento estratégico del muy joven Antonio Cárdenas, ya empezaron a tener aproximaciones originales a la guerra. Como escribió Mario Fumerton en su notable disertación doctoral sobre los DECAS en la Universidad de Utrecht, de víctimas a héroes contra rebelión campesina y guerra civil en Ayacucho, Perú, de 1980 al 2000, lo cito: sabemos que ya en ese tiempo había la práctica habitual entre los DECAS de rehabilitar y dar eventualmente amnistía a senderistas arrepentidos en lugar de entregarlos a la policía o al ejército. El método alternativo seguido por los DECAS fue poner a los así llamados arrepentidos rebeldes bajo estricta observación y constante supervisión hasta que pudiera comprobarse la sinceridad de su arrepentimiento. Termino la cita. Como en el campo, igual en la ciudad. Cuando Sendero cambió el centro de gravedad de su estrategia hacia las ciudades, sobre todo Lima, destruyó con rapidez el tejido social de organizaciones opuestas y avanzó muy rápidamente e impuso a través de un terror creciente una amenaza existencial al Estado y al país. El entonces muy nuevo GEIN, inspirado en importantes pero muy contados precedentes de investigación sistemática, llevó a cabo su muy original y profunda nivel de estrategia. Sus primeros casos de hazañas operativas le permitieron ampliar la latitud con la que prosiguieron las investigaciones, que por primera vez permitieron avisorar la posibilidad de la victoria. El espectacular tesoro documental capturado por el GEIN en sus operativos de 1990 e inicio de 1991 empezó a ser analizado de inmediato por esos policías. Pero poco después,
En la primera parte de 1991, por orden de Montesinos, llegó otro grupo de militares a participar en el análisis. Era el Grupo Colina, que trabajó en paralelo con el GEIN en una cercanía impregnada de suspicacias y resquemores que solo terminó cuando Benedicto Jiménez tomó la decisión de despedirlos, de votarlos, lo cual casi le cuesta la carrera, pero pudo sobrevivir funcionalmente gracias al notable avance logrado hasta entonces. De manera que, en una etapa decisiva de la lucha contra Sendero, el equipo del GEIN y el equipo Colina estuvieron lado a lado, examinando el mismo material, pero simbolizando dos estrategias contrapuestas y enfrentadas de la contrainsurgencia. Y luego, cada grupo se sumergió en su propio camino, en su propia senda de la guerra. Los Colina perpetraron asesinatos múltiples, dejaron un testimonio criminal barbarie y no lograron ningún resultado significativo en la lucha contra Sendero. Lo del GEIN, en cambio, luego de articular una hazaña investigativa tras otra, capturaron a Abimel Guzmán y gracias a ello ganaron para todos los peruanos la guerra. Y todo ello sin disparar otro tiro, el disparo al aire que se le escapó a un policía durante la captura de Guzmán. El GEIN actuó desde el inicio basado en principios que su creador, Benedicto Jiménez, expresó así en su obra de 2 tomos, Inicio, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú. Lo cito: el GEIN adecuó su actuación a esta nueva teoría y método que tiene como sustento ideológico ciertos principios, tales como la defensa y protección de la vida, la libertad, justicia y la democracia. Y Jiménez añadió lo siguiente: nunca debemos olvidarnos que toda lucha no es solo destrucción y eliminación, también existen cuestiones morales e intelectuales. Y ahí menciona a Sun Tzu. Ellos, los Decas, GEIN, los uniformados, como Amador, como Muñoz Scherrer, fueron los héroes que permitieron, con los métodos de la democracia, la victoria. Ni necesitaron ni necesitan ninguna ley de amnistía, puesto que vencieron en combates contra enemigos armados en el campo y capturaron con destreza y conocimiento en la ciudad. Los otros reclamaron y vuelven a reclamar los supuestos méritos de la guerra sucia. Pero la estela de asesinatos, torturas, corrupciones que desató el terrorismo de Estado no solo no ganó, sino empeoró el curso de la guerra interna hasta que las fulgurantes estocadas del GEIN culminaron con la captura de Guzmán y la victoria de la que tantos se colgaron e intentaron colgarse hasta ahora después. La ley Boluarte de amnistía está hecha para los defensores y practicantes de la guerra sucia. No se hizo para quienes siguieron, antes o después, los principios del GEIN o de los Decas, y que gracias a ellos ganaron la guerra. La ley Boluarte se hizo para los Colinas y sus no pocos equivalentes que ensuciaron, dañaron y perjudicaron enormemente la defensa de la democracia frente al senderismo. Repito, la ley espuria y legítima promulgada por Boluarte no es ni será la ley GEIN o la ley Decas. Es la ley Colina, y como tal debe entenderse y enfrentarse. No representa a los héroes en la lucha contra el senderismo, sino ofende sus aportes y sus hazañas.